Ah, ya. Ya, doctor. Esa era mi pregunta. Y en la reacción en serie, Sí, el problema que estoy teniendo es con la concentración inicial, porque creo que, o sea, eso puede ser una pequeña trampita que tiene el ejercicio, un ya, desafío, porque si bien las cinéticas nos vienen dadas y los constantes, todo, sí, no debería haber mayor problema en la resolución de eso, pero sí con las diferentes concentraciones iniciales y con la concentración inicial me varía mucho. la concentración inicial de cuál, de la sustancia A, De me A, dice. Sí, de la sustancia A, entonces, debido a la cinética, sí. me cambia bastante. Entonces, no sé exactamente cómo se podría decir condiciones para maximizar la cantidad cuando no tenemos una asunción inicial, por ejemplo. Ya. Entonces, justamente esa era mi pregunta, porque a no ser que solo trabajemos en base a las cinéticas, ¿no? Claro, la idea es trabajar en base a las cinéticas, porque como están en secuencia, en este caso no, que se llama base proporcional, ¿no? Si cambiamos la concentración inicial de A al doble, etcétera, todas las demás cosas van a cambiar, pero básicamente no va a cambiar nada, va a ser la misma Claro, claro, proporción y no, el no, no, resto. sí, es que obviamente cuando asumo un dato, por ejemplo, Sí, cla- en la gráfica, por ejemplo, B y C se ven casi nulos, por ejemplo, es un decir. ya. Entonces, esa era mi pregunta para poder maximizar el tipo de reactor y el tiempo necesario. Entonces, Ah, ya. para el Sí, tiempo necesariamente necesitamos asumir algo. sí, sí, correcto. Bueno, la concentración inicial creo que estaba en 2, ¿no? De la sustancia A. ¿O no? Es que eso no especifica. No especifique eso. Ya, Claro, solo pone, Póngale 2 para que ya. así te... ¿No? No, está bien, está bien. Sí, sí, póngale 2. Estoy queriendo poner 2 porque así vamos a tener zonas donde la concentración está por encima de uno y otras donde está por debajo de uno, que hace que haya variaciones más interesantes, ¿no? Entonces póngale 2 inicialmente para la concentración inicial. Ya, ya, doctor. Gracias. Sí. Ok, creo que ya estamos todos o casi. Ok. No sé si hay alguna pregunta sobre lo que estaba haciendo, algún comentario. Ok, no hay comentarios entonces. Vamos a entrar a ver la parte de presión y temperatura. Tenemos, ya hemos visto esto, ¿no? Voy a repetir muy rápidamente algunas cosas porque es importante para lo que estamos viendo, ¿cierto? Tenemos energía libre contra temperatura, eso en base a los delta H de formación y de reacción y entropías de formación de las diferentes especies, sumándolas, tomando en cuenta el efecto de los CPs en función de temperaturas integramos. Este es un detalle técnico que hay que saber hacerlo, hemos visto ya en una práctica cómo hacerlo eso, pero no lo vamos a hacer todo lineal ahorita por cuestiones de practicidad nada más, pero obviamente nada nos impide tener una función de delta G en función de T que no es una línea recta, sino tiene una cierta curvatura, no es problema. Entonces, si tengo los CPs y los delta H de formación y entropía de formación, tengo los delta Gs en función de la temperatura. Si tengo los delta Gs en función de temperatura, tengo las constantes de equilibrio en función de la temperatura. Y si tengo las constantes de equilibrio, tengo las concentraciones, obviamente, o el grado de avance de reacción, o como quieran poner ustedes, ¿cierto? Es una parte termodinámica que es importante que tenemos que tomar en cuenta. La otra parte, la otra pierna que usamos para caminar es la parte la cinética, donde hemos visto en forma totalmente empírica cómo varía la concentración de una especie en el tiempo en función de una constante K y de concentraciones. Analizando esto, habíamos visto los mecanismos que permitían a veces inducir cuál era el mecanismo exactamente, ¿no es cierto? Y la constante K típicamente va a estar expresada como una relación de Arrhenius, donde tengo K0 exponencial en energía sobre una temperatura. ¿Ya? Eh, no es la única forma, es la más común, en algunos casos no cuadra muy bien, hay que usar otras expresiones, pero en su gran mayoría Arrhenius es bastante para lo que queremos ver. ¿Ya? Y estamos jugando entre cinética y termodinámica acá, y hemos entrado a permitir que entre un tercer elemento en el juego, que es el efecto de la temperatura, que afecta tanto a nivel de la termodinámica, haciendo una reacción que era
no era permitida, de repente sea permitida, o una reacción que era permitida ya no lo sea. Y el sentido permitido está expresado única y exclusivamente en el sentido que va la reacción. Si la reacción va a la izquierda, va a la derecha, o está en medio camino entre las dos cuando hay un equilibrio, ¿no? Entonces, esos son los conceptos importantes que tenemos, ¿no? Y la temperatura obviamente hace que siempre la cinética sea más rápida. No tengo en mente ninguna reacción que vaya más lenta a causa de la cinética, eh, además de que otras reacciones pueden ser posibles cuando la temperatura cambia. Entonces, estamos frente a una jungla, un mundo de cosas donde todo puede ocurrir y nosotros estamos aquí solitos con papel y lápiz tratando de resolver los problemas y tenemos que estar atentos a todos los peligros que están frente a nosotros. ¿Sí? Dijimos, y esto era importante, de que puedo expresar el grado de avance, que se llama la conversión de una reacción entre 0 y 1 contra la temperatura, y voy a ver de que normalmente una reacción exotérmica, eh, la conversión puede ser de 100%, su límite termodinámico, y a partir de una cierta temperatura empieza a caer la conversión y termina volviéndose cero, ¿no es cierto? Por encima de una cierta temperatura, o casi por lo menos mucho, mucho más pequeños, mucho más grandes que uno, ¿no? Endotérmico, lo mismo, la reacción no es posible por debajo de ciertas temperaturas y por encima de ciertas temperaturas ya la reacción se vuelve irreversible. Una reacción irreversible no va a tener curvas ni de bajada ni de caída, independientemente de que sea exotérmico o endotérmico, sino que simplemente va a estar aquí arriba el nivel y eso no quiere decir que no exista esta zona, sino que está muy lejos de nosotros y básicamente tenemos una frontera que es constante arriba y debajo tenemos todas las opciones posibles. ¿Sí? Ahora, estos eran los límites, teníamos que la termodinámica y acordarse de la línea roja exotérmica y azul endotérmica, según cómo varía la conversión con temperatura. ¿Ya? Y la otra cosa que hicimos fue ver de dónde sale la curva. Y había un pequeño ejemplo, lo vamos a repetir rápidamente porque considero que si bien es bien simple esta parte, es un poquito confuso por el hecho de que se nos vienen muchas cosas al mismo tiempo y tenemos que poder lidiar con eso. ¿ya? Es un ejemplo simple, A en equilibrio con él. ¿ya? Tengo un delta H de la reacción y una entropía de la reacción, mi energía libre es esta. Si yo grafico esta ecuación, voy a ver que si eso fuese G y su temperatura, tendría una línea recta, ¿no es cierto? Y pasaría por el nivel de cero alrededor de los 360 grados más o menos sería su temperatura crítica. ¿ya? Pero acá en vez de hacer eso, teniendo otro bote de datos y la temperatura, he calculado los K, por lo tanto, como K está en función de delta G y delta G es función de temperatura y además hay temperatura acá, K es una función de la temperatura. Ahora, como K es una constante de equilibrio que depende solo de la termodinámica, K es por definición R de equilibrio sobre A de equilibrio, y eso es R de equilibrio es A, 0, A sub 0 por el X de equilibrio, y A equilibrio es A sub 0 por 1 menos X de equilibrio. Eso me hace de que se van a los A sub 0, y este K ahora puedo expresar en función de X de equilibrio, o al revés, X de equilibrio lo pongo en función de K. Es simple transformación algebraica. Como el X de equilibrio está en función de K, y K está en función de G y G está en función de T, tengo una relación donde X de equilibrio está en función de temperatura y es lo que he graficado. El resultado de este gráfico que tengo acá es el resultado neto de estos datos, de delta H de formación, de entropía de formación de la reacción y y nada más, ¿cierto? A partir de bueno, la relación de sinergia que tengo acá, la relación de equilibrio que tengo acá, perdón, que me permite graficar esta curva y es la curva de equilibrio. ¿ya? Esta curva está trazada por la termodinámica, es un límite rígido, no puedo pasar esto. ¿cierto? Yo vivo de esta forma de aquí no existe nada, o si existe algo acá, va a ir en el sentido contrario a la reacción. ¿ya? Ahora, dentro de este espacio, lo importante es que estamos expresando un espacio definido por el X de conversión y la temperatura del sistema. Vamos a graficar aquí nuestra parte cinética. Vamos a sobreponer la parte termodinámica que tiene fronteras así brutales con los datos de la cinética, los cuales más o menos nos movemos y con los cuales podemos transar en cierta manera porque son relaciones empíricas, correcto, pero que tengo más libertad de movimiento. No son fronteras, sino son condiciones más que fronteras. ¿sí? Entonces, cuando hemos hecho eso, y aquí hemos hecho efectivamente ese ejemplo, yo tengo el K que expresa en función del K sub 0 y la energía de activación sobre R, y vimos que en las reacciones que estamos estudiando, en base a datos cinéticos, yo puedo encontrar cuánto es el K sub 0 y cuánto es la energía de activación que tengo, o energía sobre R, si ustedes quieren. Eso hemos hecho para la reacción de formación de A y de R, tenemos esos datos. Si yo grafico eso y mantengo
dentro de esta expresión valores constantes de R, puedo despejar X, y eso me permite trazar estas curvas, ¿no es cierto? Y notan que dentro de los datos nadie le ha avisado al sistema que aquí hay una frontera termodinámica, pero como estos datos vienen de los mismos que los cuales se habían definido la parte termodinámica, estos valores típicamente se dan cuenta que aquí hay una frontera y no van más allá, ¿no? Dentro de este modelo en ningún momento les he dicho es exotérmico, hay un equilibrio o el X equilibrio, no, no hay nada de esa información, simplemente graficar esto y es la prueba de que he hecho bien mis cálculos termodinámicos y cinéticos, porque de esa manera las curvas naturalmente vienen y tienden los X a ir hacia el valor termodinámico, ¿no? Recuerdan, habíamos dicho que cinética y termodinámica se besan solo en un punto y es ese punto en el cual estamos en las condiciones de equilibrio. Es el único punto donde tienen, algo se encuentra, se miran siquiera, ¿no? Si no, no son mundos totalmente diferentes. Uno basado en principios, en modelos bien rígidos, bien básicos, ¿no es cierto? Fundamentales, y lo otro que son totalmente empíricos, en los cuales hemos hecho mediciones experimentales de cómo cambia el mundo, ¿ya? Típicamente las cinéticas más altas, más grandes, van a ser a temperaturas más altas porque las cosas van más rápido cuando están más calientes y las cinéticas más pequeñas, más lentas, corresponden a temperaturas más pequeñas, ¿no? Cada curva de este sistema, dijimos, es una curva de isovelocidad. La reacción está ocurriendo a la misma velocidad. La primera es un R de 0,01. Esta curva de acá corresponde a una velocidad de 0,1, ¿no es cierto? Y corresponde a reacciones en las cuales la conversión es pequeña, la temperatura pequeña, o la conversión es más alta, la temperatura es más alta, o la termodinámica empezó a torcer la realidad y a pesar de que está más caliente, no puede ir más alto que una cierta conversión, porque aquí ya la termodinámica la está metiendo, está poniendo los límites que tiene que hacer, ¿no? Entonces, esa es la relación que tengo. Dentro que he graficado la cinética más rápida de 10 moles por segundo de la A que está cambiando, es este pedacito que aparece acá, ¿no es cierto? Que va a extenderse más allá del gráfico, por supuesto, pero es el límite que tengo, ¿ya? Otra cosa que hay que tomar en cuenta en esto es de que nuestro modelo matemático no entiende del mundo físico, es la solución matemática, y si ustedes lo resuelven van a encontrar que va a haber X equilibrios que son negativos, que se van por aquí abajo, ¿no es cierto? Y cuando quieren graficar les va a salir una cosa totalmente absurda con valores negativos. Eso hace que cuando yo quiero graficar eso tengo que limitar los datos a valores donde X equilibrio es mayor que cero, porque si no, no voy a entender el gráfico que tengo. Y es bien típico, uno hace los cálculos y encuentra un garabato que no se sabe qué es ni de dónde viene, pero que una vez yo pongo los límites que están dados por el mundo real, porque no puedo tener conversiones negativas ni cantidades de concentraciones negativas, y voy a obtener esto de acá. El resto del cálculo que está por debajo lo he cortado porque no me sirve para nada, físicamente no tiene sentido, ¿ya? Entonces, eso que tenemos es típico para un sistema exotérmico. El cálculo es súper simple, lo podríamos hacer a la mano, y alguna vez hecho por ocioso las pruebas de este cálculo, cálculo punto por punto a mano, es una cosa que uno hace una vez en la vida y pues dice no lo voy a volver a hacer nunca más porque es para pasar mucho tiempo, no vale la pena, ¿cierto? Entonces, si manejamos bien un método numérico o cualquier sistema para cálculo, hay que utilizar esos métodos para hacer estas ecuaciones, pero tener mucho cuidado de no caer, ser nosotros prisioneros de nuestra herramienta, ¿no es cierto? Tengo que tener la flexibilidad como para poder calcular cualquier cosa. Entonces, mientras más general es el programa, más útil va a ser porque soy más libre. Soy yo quien decide qué voy a hacer. Si es un paquete ya prehecho para cinéticas, ok, perfecto. Mientras sirve, no es útil, está bien. Pero siempre vamos a encontrar problemas en cuales ese paquete no estaba diseñado, no puede hacerlo. Y ahí es donde entra nuestra habilidad para ir más allá de los límites del paquete, no quedarse en el paquete como una caja negra, sino saber efectivamente cómo funciona y modificar lo que sea necesario para poder obtener la información que estoy buscando, ¿no? Entonces, no ser prisioneros de un paquete informático, ¿no? Dominarlo, conocer bien sus límites y saber sobre todo cómo puedo forzarle que vaya más allá de sus límites, ¿no? En muchos casos estamos obligados a ir a lo más fundamental, no programas lo más simple, pero en el cual podemos programar las cosas, y ahí es donde realmente somos dueños nosotros del conocimiento de lo que estamos queriendo hacer. Entonces, hay un juego. Ahora, no siempre se puede calcular todo, yo lo sé, pero hay que tomarse en cuenta siempre cuando se está haciendo estas cosas, ¿sí? Ok, obviamente aquí graficamos cuántas curvas, hay infinitas curvas más, puedo graficar la curva que yo quiera dentro del sistema, no las he hecho todo por tema de estética más que todo y de tiempo, pero la idea clara obviamente es que puede haber infinitas curvas de velocidad dentro de este espacio de acá, ¿ya? Ok, vimos, para hacer, aquí puse el ejemplo contrario, una reacción endotérmica, y aquí he copiado en cierta forma el programa con MATLAB o cualquier programa que ustedes quieran. La idea es simple, ¿no es cierto? Me doy
varias temperaturas, aquí me da un vector de temperaturas, con eso he graficado un vector de de energías libres, con eso he calculado el vector de constante de equilibrio, usando los datos experimentales de cada uno y cada dos, en su caso subcells, energía de activación, he graficado el vector de los K en función de temperatura y ahora yo impongo velocidades. Aquí pues un vector de velocidades que van de 1 al 5, 1, 2, 3, 5, como décimas, unidades, factor 10, factor 100, factor 1000. Quiere decir que la velocidad más rápida es 5 por 1000, que es 5000 moles por segundo que está pasando, que es esta curva, que es la más alta, la más rápida de acá, ¿no es cierto? Y la más pequeña sería 1, cuando está dividido entre 10, va a decir 0,1, el 0,1 está acá. Y cada una de estas curvas aquí corresponde a lo que yo he definido. No le he puesto sus nombres para no, por tiempo en realidad, pero lo correcto sería que estén con sus valores aquí indicados, tenemos que saber cuál es la significa, y luego he despejado según la expresión cinética que estamos estudiando, cuál es el valor que tenemos en estos casos, ¿no? Entonces acá he hecho eso y después he podido graficar todos los valores que me interesan. Entonces aquí está el plot y aquí notan el eje. Estoy en la temperatura de 270 a 500, el valor de Y mínimo que sea menos 0,01 para que el 0 sea visible, ¿no? El valor máximo que sea 1,01 para que el punto 1 sea visible, pero no quiero nada por debajo, a pesar de que hay datos por aquí abajo, no quiero porque físicamente no tiene sentido. ¿Ya? Ahora, nos habíamos quedado en la última clase, ¿no es cierto?, en el cual habíamos dicho, bueno, supongamos que estoy con una reacción que está empezando ahora aquí en 450 y voy a permitir que termine aquí en un punto a 360 grados con conversión de 0,3. Se me ha ocurrido, porque ahora eso puede venir de un razonamiento, puede venir de condiciones técnicas, o simplemente, como en este caso, un invento para ver cómo varía el cálculo. ¿Ya? Entonces, de lo que se trata ahora es encontrar la ecuación de este camino, esta línea de operaciones en el cual la temperatura de una reacción va cayendo a medida que va avanzando el tiempo, que la conversión va avanzando. Notan que a medida que avanza la conversión está avanzando el tiempo también, no linealmente, obviamente. Entonces, yo quiero tener el nombre de esta ecuación recta de acá. Eh, como es una ecuación recta y conozco un punto donde tengo la temperatura de 450 y x0, y aquí tengo un x de 0,3 con la temperatura de 360, linealizo esa relación y encuentro que esa línea operativa es un x operativo que es menos 0,0039 por la temperatura operativa más 1,755. Es simplemente resolver dos ecuaciones lineales, básicamente, para encontrar la pendiente del punto que corta la ordenada en el origen, para poder saber cuál es el nombre de esta ecuación. ¿Ya? Luego, para el R operativo, ¿no es cierto? Yo simplemente voy a reemplazar dentro de la expresión de R. ¿Qué es eso? Es 1 menos X por el K, ¿cómo se llama? En función de su temperatura, y menos el X por R en este caso, que es una reacción reversible, que depende de E por X, etcétera, por lo que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, simplemente llenando, yo medir la temperatura operativa, he calculado el X, la línea operativa, ¿no es cierto? Y luego poniendo los datos aquí adentro, voy a generar un vector de todos los R's operativos, ¿ya? Ahora, si hago un gráfico y grafico X no contra R, sino X contra 1 sobre R, ya estamos en terreno totalmente familiar, donde tengo el X aquí, perdón, y en el eje Y tengo 1 sobre R, ¿ya? Y lo primero que notamos, ¿no es cierto?, es de que para X pequeños, el 1 sobre R está prácticamente aplastado sobre 0, ¿cierto? Y luego muy rápidamente está subiendo. Esta subida brutal, rápida que tiene, ¿no es cierto?, se debe que a medida que nos vamos acercando a la condición de cada equilibrio, empieza a haber infinitas velocidades, cada vez más lentas unas que otras, que hace que sea como es 1 sobre valores lentos, se va volviendo números cada vez más grandes, y este valor se está disparando acá. Notan que el volumen que necesitaría para una reacción hasta 0,35 es bastante más grande que si es solamente hasta 0,34 o solamente hasta 0,33, ¿no? Aquí voy a tener un efecto bastante grande a nivel del volumen del reactor, por eso generalmente cuando estemos cerca de zonas de equilibrio o cerca del 100% de conversión cuando son cinéticas irreversibles, normalmente no trato de diseñar para llegar a 100% de conversión porque el volumen necesario para el reactor se me va a disparar y eso tengo que evitar porque obviamente hay un costo asociado, ¿no? O si prefieren, hay pueden hacer aplicaciones de minimización de costos tomando en cuenta la forma que tienen estas curvaturas, ¿no? Entonces,
Aquí les estoy mostrando cómo a partir de esta línea de operaciones que yo me he dado, totalmente al antojo, puedo graficar muy fácilmente el 1 sobre R contra X y de esa manera calcular. En este caso, voy a ver de lejos que un reactor mixto sería la peor decisión que podría tomar, un reactor tubular es mucho más práctico, y ahora integrar esta curva numéricamente también es fácil con el software adecuado, ¿no es cierto? Si no puedo descomponer en pequeños segmentos y sumar rectángulos, y voy a ver que lo grueso va a estar del volumen necesario, va a estar en esta parte de acá. Lo que está en esta parte de acá es bastante pequeño, es despreciable, pues están por debajo del 0,01 probablemente. Tiene que agrandar para ver exactamente dónde está. No es cero, está muy cerca del cero, pero eso hace de que aquí es bastante, ¿no? Es, el volumen sí es bastante pequeño. La parte donde me estoy acercando del 0,25 al 0,3 y sobre todo del 0,3 al 0,35 es donde se me dispara el volumen. ¿Por qué? Porque me estoy acercando a esta zona donde las cinéticas empiezan a estar cada vez más apretadas, cada vez más pequeñas, y uno sobre un valor pequeño son valores cada vez más grandes, ¿no? Entonces, toda esta parte, como ven, como concepto es re simple de entender, como solución práctica, si tengo un software adecuado, es también muy fácil de hacerlo, pero si voy a insistir en usar papel con lápiz, voy a sufrir. Entonces, esta es la buena idea para decirle gracias al papel y lápiz, nos ha servido muy bien hasta acá y usarlo para garabatear, para de lo que estamos haciendo, pero sacar la computadora y empezar a utilizar para hacer los cálculos. No hay otra forma. ¿Ya? Ok. Eh, la idea ahora es cuáles son las condiciones ideales y en este caso vamos a considerar tres casos posibles. ¿Ya? Tienen el caso de una reacción irreversible. Ahora, no sabemos si esto es exotérmico o endotérmico, no sabemos. ¿Ya? Según donde sea exotérmico o endotérmico, la parte donde cae va a estar mucho más a la derecha o mucho más a la izquierda. En este mundo que vivimos, entre estos rangos de temperatura, la reacción es irreversible. No nos importa si es exo o endotérmico, lo que pasa es que es posible y es irreversible o considerado irreversible. ¿Ya? He graficado la línea de operaciones como una línea recta, estamos suponiendo condiciones isotérmicas en la medida que podemos asegurar condiciones isotérmicas. ¿Ya? Aquí tengo el caso de una reacción que es endotérmica y aquí el caso de una reacción exotérmica. ¿Ya? Ahora, en línea general, la lógica es la siguiente, que para hacer una reacción me conviene que sea lo más rápido posible, dentro de los límites dados por la seguridad, obviamente, ¿cierto? Pero al mismo tiempo quiero maximizar la producción o minimizar el volumen, que están muy asociados, ¿no? Porque si yo quiero la mayor cantidad posible de producto, tiene que ser el menor volumen posible. O con un volumen dado, pues que ya tengo el reactor, ¿cuánto es la cantidad máxima que puedo producir? Siempre estoy buscando obtener lo más, hacer la transformación más completa posible. ¿Ya? Entonces, como las cinéticas dependen positivamente de la temperatura, la regla de oro es de que tengo que estar a la temperatura más alta posible. ¿Cuáles son los límites de la temperatura más alta posible? Pues en gran parte son termodinámicos, ¿no es cierto? Puesto que a partir de una cierta temperatura puede que la reacción ya no sea posible, o peor todavía, que hay otras reacciones no deseadas, no conocidas incluso, que van a empezar a aparecer y no me conviene que esas temperaturas altas, ¿no? O por temas de seguridad, obviamente. Hay cambios de fase, estamos en una zona donde puede escaparse la reacción, etcétera. O incluso costos. Hay unas temperaturas altas donde la cuestión funciona muy bien, pero no me conviene porque es demasiado caro estar a esas temperaturas altas. Entonces, dentro de lo que es humanamente posible, me pongo dentro de la temperatura máxima posible. Y humanamente posible implica la parte termodinámica, la parte cinética, implica seguridad, implica los materiales que estamos utilizando, implica costos, implica un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, nos lo ponemos en el valor máximo posible y si lo hacemos en forma isotérmica, ¿no es cierto? Vamos a ir pasando de velocidades altas, la curva de isovelocidad que pasa por acá, la más alta es la que está tocando en este punto, y va subiendo, y la curva de isovelocidad más pequeña es esta de acá, en la cual estamos terminando la reacción, suponiendo que hayamos terminado. Si nos quedamos a medio camino o cerca de la de conversión completa, estaría en este valor, y este sería el R más pequeño posible, y 1 sobre R nos daría el valor más alto dentro de nuestra curva de X contra 1 sobre R. ¿No? Entonces, con una reacción que es irreversible, me conviene colocar una temperatura más alta posible. Cuando la reacción es endotérmica, estoy relativamente cerca del punto de cambio, ¿cierto? De equilibrio, de temperatura crítica, como llamamos nosotros, igual, me conviene colocarme en la temperatura más alta posible.
A veces la temperatura más alta posible está en plena zona de transición. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ni modo. Si mi temperatura máxima posible está en este punto de acá, la voy a hacer aceptando que este va a ser el grado de conversión que voy a obtener. Voy a completar eso y voy a ver una forma de recuperar lo que no ha reaccionado y volver y repetir y hacer, reciclar y hacer alguna cosa de ese tipo cuando es posible. ¿Ya? Pero si no, tengo que aceptar de que más que este grado de conversión no voy a poder obtener y hay muchos casos donde tenemos que vivir con él. ¿Ya? Eh, esa sería la relación que tendría. ¿Ya? También sería la temperatura máxima. En el grado del exotérmico cambia un poquito la situación porque la temperatura máxima posible, ¿no es cierto?, va a estar limitada porque en un punto dado voy a llegar a una conversión que no va a ser del 100%, ¿no? Suponiendo que es la temperatura máxima o incluso una temperatura más abajo, aquí, más alta, es la más alta posible. ¿Okay? Aquí la reacción va a ser lo más rápido posible, pero termodinámicamente mi conversión no va a llegar más allá del 10%. Entonces, aquí estoy en un problema donde aquí voy rápido, pero no llego lejos, básicamente. ¿Ya? En este caso, si lo hago más frío, voy a llegar más lejos, en el sentido que voy a llegar a hacer que toda la reacción se complete, pero voy a ir mucho más lento. Ir mucho más lento implica más costos, mi reactor es más grande, un montón de otras condiciones. ¿Ya? Entonces, para el reactor con condiciones exotérmicas cerca de la zona de reversibilidad, me conviene en realidad ubicarme en la temperatura más alta posible y permitir que en condiciones isotérmicas la reacción llegue hasta este punto en el cual la cinética es máxima. Notan que en este caso las curvas cinéticas tienen una particularidad que es diferente para el caso endotérmico o irreversible, es de que existe una condición donde la velocidad es máxima. ¿Ya? Acá la reacción sube y llega a su punto máximo. Si continúo recto, la reacción va a ser más lenta. Entonces, si sigo en condiciones isotérmicas, aquí voy a tener una reacción más lenta, pero para esta cinética más lenta, si me ubicara yo aquí arriba, tendría mayor conversión. Notan que toda esta curva tiene la misma velocidad, siguiendo recto acá, tengo una conversión dada, pero si me vengo aquí a su cumbre, tengo, la velocidad no ha cambiado, pero al mismo tiempo tengo una conversión mayor. Lo mismo va a ocurrir si estando acá yo sigo en condiciones isotérmicas, digo a esta velocidad que es menor, con cierta conversión, pero si me pongo aquí en su cumbre otra vuelta, logro para la misma condición, con la misma cinética y además más frío, tener la misma cinética pero mayor conversión. Entonces está claro que aquí me conviene subir por el punto donde la temperatura es máxima posible y luego ir siguiendo las cumbres de estos valores de R máximo hasta el punto que yo quiero llegar. ¿No? Eso me va a trazar un cierto camino. En el caso exotérmico voy a controlar eso, voy a permitir que la reacción, a pesar de ser exotérmica, tenga que lograr que se vaya enfriando según un cierto camino, de tal manera que si me lleva por las cumbres, por los puntos máximos de isovelocidad para cada conversión, voy a llegar a una situación en la cual el volumen de mi reactor va a ser menor y eso me va a permitir eh, tener un volumen menor y mayor conversión o cualquier cosa. Siempre aquí hay un programa térmico que yo tengo que aplicar, que tengo que identificar para saber cuál es la mejor forma de seguir estos máximos de acá. Entonces todo se calcula y luego se lo tiene que ejecutar. ¿No? Eh, en casos como ese, además, va a haber otras particularidades. Puede que no pueda enfriar todo el reactor tubular, tenga que cortar el reactor tubular en pequeños pedazos y poner el enfriamiento. Entonces, en vez de ir avanzando con una curva, voy a ir avanzando así en forma de zigzag. Eso va a ocurrir en muchos casos. Y bueno, eso vamos a ver cómo se hace. Entonces, tiene mucha aplicación práctica todo lo que estamos haciendo aquí, puesto que no siempre podemos asegurar una cierta curva perfecta. Entonces, va a depender ya de nuestro ingenio, de los reactores que tengamos a mano y cómo los ubicamos y cuál es la facilidad con que podemos transferir calor de un sistema a otro. ¿Ya? Entonces, aquí va a haber harto para hablar, para jugar después, cuando veamos el caso del reactor exotérmico. ¿Ya? Ok. Ahora, lo importante es viendo cómo se están relacionadas estas cosas y vamos a analizar primero una operación adiabática. ¿Ya? Aquí tengo una reacción donde puedo agarrar, voy con el reactivo, ¿no es cierto?, que a una temperatura dada va a subir a este nivel de acá, considerando el delta, perdón, nos queda 10 minutos, ¿está bien? Considerando el delta H de la reacción, si la temperatura se mantiene constante, ¿no es cierto?, estos reactivos van a subir a este nivel de entalpía.
Ahora, como está aspirando, estamos eliminando calor en este caso, estamos suponiendo los productos en realidad van a terminar aquí arriba, ¿no? En la vida real lo que va a ocurrir es que empezando con reactivos a una temperatura T1, voy a terminar con productos, si hago la conversión completa, a una temperatura T2. Como son ecuaciones de estado, me da lo mismo agarrar los reactivos y hacer que todo ocurra, digamos, a 20 grados, 25 grados, y luego los gases suban hasta 700 grados, ¿no? O agarrar el gas, calentarlo hasta 700 grados y permitir que la reacción libere calor a 700 grados y tenga los mismos productos a 700 grados. Estoy pensando, por ejemplo, en la combustión del metano, ¿cierto? Voy a hacer que la combustión ocurra a 20 grados por algún milagro y luego se van a autocalentar los gases hasta los 700 grados que tienen que estar, o el gas natural espontáneamente, sin ninguna fuerza motriz, se calienta solito a 700 grados, se presta calor pasar a 700 grados, y luego hace su reacción de combustión y termina a los 700 grados. Todos los caminos son posibles, es una ecuación de estado, y sabemos que este delta H de reacción más el Cp delta T de los productos, que están identificados como Cp y un delta T simplemente, me llevan acá que el otro camino sería agarrar los reactivos con su Cp' delta T', que son diferentes, ¿no es cierto? Los reactivos se suban a una temperatura T, que va a ser T1 más el delta T', ¿no es cierto? Y luego con delta H reacción 2, que es diferente de delta H reacción 1, terminen como productos, ¿sí? Ahora, eso implica, esta relación contable, esta ecuación de estado, que ir por este camino es lo mismo que ir por este otro camino, lo que implica que el menos delta H de la reacción 1, que es la exotérmica, más el Cp delta T de los productos, va a ser lo mismo que el delta H de la reacción 2, más el Cp delta T de los reactivos, Cp' delta T'. Entonces, esta es la relación que tenemos que nos permite convertir uno a otro. Cuando yo agarro un reactor, por ejemplo, en lote, voy a decir ese es mi balance de calor. Voy a decir calor que entra más calor que se genera es igual a calor que sale más el calor que se acumula, ¿ya? En un reactor lote, obviamente no entra calor porque ya está todo adentro, ¿ya? ¿Se genera calor? Sí. ¿Cuánto es el delta H de la reacción? Es menos delta H R1. ¿Cuánto calor se liberó? Depende de cuánto fue la conversión. Si la conversión fue cero, esto es cero. Si la conversión fue del 100%, entonces esto es todo el delta H1. Si hay reacción a la fracción X, entonces el calor que libera la reacción cuando hay una conversión de X, número entre 0 y 1, es delta H reacción 1 por X. ¿Ese calor se va? No, se queda acumulado en el sistema. ¿Cómo se acumula? Como calor sensible. Entonces, como hay conversión de X, hay una cantidad de A, material que no reactiva, una reacción que es 1 menos X, por el Cp' delta T', que corresponde al calor que absorben los reactivos, más el X por el Cp delta T que absorben los productos. Hay una cantidad X de producto, pues la conversión fue de X, y el Cp delta T es de los productos, ¿sí? Ahora, yo puedo poner los delta X a la izquierda, a la derecha va a quedar 1 por Cp' delta T', que está acá, y luego voy a dividir entre el delta H de la reacción 1, el Cp delta T', que era menos, pasó como positivo, y el Cp delta T, que ahora está como menos. Esto es la relación que existe entre X y los términos de calor. Ahora, el Cp' delta T', que está acá, menos el Cp delta T que ha pasado acá, es el delta H reacción 1 menos, menos el delta H reacción 2, se va a eliminar con esto y me va a quedar el delta H de la reacción 2. En otras palabras, X va a ser el Cp delta T' acá, sobre, más dividido entre el delta H de la reacción 2. Es la forma más simple de escribirlo. Esta otra es igual de válida, pero hay que calcular más cositas. Este es más práctico, ¿no? En un reactor continuo va a ocurrir exactamente lo mismo, solo en este caso está entrando materia con una temperatura de entrada respecto a una temperatura de referencia, que puso la temperatura de entrada para que desaparezca. Se genera calor con el delta H de reacción y el grado de conversión que tiene. Hay una cantidad de calor que está saliendo con los productos, la cantidad de A no reaccionada es 1 menos X, con su Cp' delta T', en este caso el delta T' es obviamente T2 menos la temperatura de referencia TE, más la cantidad de producto que depende de la conversión X por el Cp de los productos, con su delta T que sigue siendo T2 menos el T de entrada, ¿cierto? Entonces, haciendo un poquito de álgebra con eso, encontramos una expresión similar, solo que en este caso el concepto de delta T ya no es este delta T' de acá, sino este T2 de aquí menos el T1 de acá, ¿no? Entonces, es una forma de poder convertir, y se dan cuenta de que si X es el 100%, el delta H de la reacción es el calor que absorben todos los productos, porque tengo solamente productos, que es una
forma más simple de verlo, pero que aquí podemos relacionar el delta t que está cambiando con el valor de x, la conversión. Aquí la variable es el delta t que cambia con el grado de conversión que está ocurriendo, ¿no? Obviamente, si x es cero, el delta t es cero, no cambia de temperatura. ¿Por qué? Porque no hubo reacción. Si el x es 1, el delta t es el máximo que puede llegar hasta acá, porque todo el producto, todo el reactivo se volvió producto. Y para cualquier valor del x intermedio entre 0 y 1, tengo un delta t que es intermedio entre el valor de 0 y el delta t máximo que corresponde a la conversión, dada el calor que libera la reacción y el Cp que absorbe el medio, ¿ya? Entonces, con eso, ahora yo puedo hacer el gráfico de todas las condiciones posibles bajo situaciones adiabáticas. Obviamente el isotérmico que está aquí para referencia no tiene nada que ver porque si es adiabático no puede ser isotérmico, simplemente para acordarnos que es el isotérmico, ¿ya? Aquí tengo las curvas cinéticas y no me importa si es un sistema que es irreversible o es reversible, si es exotérmico o endotérmico, el hecho es que tengo una familia de cinéticas en las cuales las cinéticas más grandes están a la derecha y las más pequeñas están a la izquierda, ¿ya? Si es exotérmico, voy a tener que seguir esta curva de acá. Notan que el momento que yo digo un grado de conversión delta X, dado el CPI, yo tengo el delta T. En otras palabras, la pendiente que tengo aquí del delta X sobre el delta T va a estar dado, ¿ya?, por esta expresión de acá. El X dividido entre el delta T va a ser un Cp sobre el delta H de la reacción. Entonces, estos valores de acá nos van a indicar cuánto es esta pendiente que tengo acá, ¿ya? Si es más exotérmico, esta curva se va a venir más este lado, va a tener una pendiente más aplastada, si es muy exotérmico. Si es poco exotérmico, va a tener una pendiente más elevada. Si el medio absorbe mucho calor, ¿no es cierto?, va a parecer como que se va yendo, se va levantando un poco la pendiente. Si absorbe poco calor, en otras palabras, la mayor parte del calor que se libera se va a expresar como un delta T, no como calor almacenado, como calor sensible, entonces la pendiente se va a volver cada vez más pequeña, ¿no? Además de eso, me permite decir cuán diluido o concentrado está el medio. No hemos hablado de esto en el anterior punto, pero está claro de que, dadas las reacciones que tengo aquí, este Cp no es solamente de los reactivos y los productos, es también, por ejemplo, del solvente o de cualquier otro inerte que está presente, o incluso de las paredes del reactor, ¿cierto? Entonces, si yo le pongo piedras al sistema, aquí tiene que estar la masa de piedras con Cp que tiene, puesto que las piedras también van a absorber calor, aunque no estén participando de la reacción, ¿ya? Entonces, el Cp aquí está dado en sentido más amplio. No es el Cp solamente de los productos, es de productos más el solvente, más el agitador, más el reactor, más el airecito que está en el espacio, más todo lo que ustedes quieran, las impurezas que están presentes. Todo está aquí dentro de este Cp de acá. Entonces, si es un sistema que tiene mucho solvente, está diluido y la capacidad calorífica total que tiene es mucho más grande, entonces una reacción exotérmica va a tener una pendiente más levantada, va a tener menos efecto de incremento de temperatura por el hecho que está diluido. En cambio, si está concentrado, obviamente va a estar acá. Entonces se dan cuenta al tiro de que reacciones exotérmicas que están muy concentradas están asociadas con cambios de temperatura muy grandes que pueden ser catastróficos. Ojo, vamos a tener cuidado. Tengo que cuidar todas estas cosas dentro del sistema, ¿no? Cuando ustedes están haciendo una reacción y usan un solvente, típicamente ponemos un condensador arriba y permitimos que el solvente hierva, se condense y caiga. ¿Qué estamos haciendo al hacer eso? Estamos haciendo que parte del calor que absorbe el solvente sea retirado del sistema y eliminado por el sistema de enfriamiento. Eso obviamente ya no es adiabático, ¿no? Pero nos está permitiendo agarrar esta curva, esta pendiente, y volverlo no tan apagada, no tan dramática en temas de incremento de delta T, y eso nos ayuda a controlar el sistema exotérmico. Entonces, la tendencia de esta curva que tenemos es de que se va a levantar el hilo un poquito más cuando está diluido y se va a echar un poquito más cuando está concentrado. Echado no nos conviene porque incrementos de conversión van a estar asociados con grandes efectos de temperatura, y al estar en relación con grandes efectos de temperatura va a haber ya sea un problema de que la cinética se apaga en el caso endotérmico, o va a estar relacionado con que la temperatura se eleva demasiado y vamos a límites termodinámicos que no quisiéramos hacer porque otras reacciones empiezan a activarse o nuestra reacción empieza a ser no favorable y empieza a haber un equilibrio o directamente se muere la reacción. Entonces, el juego, la pendiente que le vamos a dar a esta cuestión no está eh, no está predefinida. Se conocen los deltas de la reacción y los CP medios, pero por medio de uso de solventes o cosas así, yo puedo cambiar esa pendiente. De esa manera yo puedo manejar las cosas que me interesan. Ahora, en el caso